Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios y amigos que escuchan a través, aleluya, de estos medios, vive Jesús. Doy gracias al Señor una vez más por su misericordia, por su amor, vive Jesús, y por darnos la oportunidad. Muchas veces no somos merecedores de estas cosas, pero Dios nos da la oportunidad. Vive Jesús. En nuestra vida anterior haciendo, ¿verdad?, tantas cosas, pero Dios vio algo útil en nosotros. Vive Jesús en nuestras vidas. A veces empezamos un trabajo en una pastoría o algo, vive Jesús, en un sitio, y el jefe, ¿verdad?, ve gracia en nosotros, vive Jesús, y decide, ¿verdad?, ponernos en nuevos puestos muchas veces, ¿verdad?, porque no faltamos al trabajo, somos puntuales, vive Jesús, a la hora, y a veces tantas cosas, y Él decide, pues yo puedo sacar provecho. Así es el Señor, vive Jesús, con nosotros. Él vio la gracia en Noé, vive Jesús, y decidió escoger a Noé, ¿verdad?, para separarlo de aquello que iba a suceder, vive Jesús. En esta predicación me voy a dedicar, vive Jesús, a varias partes de la palabra del Señor, vive Jesús. Y sabemos que Dios escoge a quien Él, ¿verdad?, quiere, vive Jesús. Y en el segundo libro de los Reyes, estamos, ¿verdad?, en la historia de Elías. Elías era un hombre que Dios lo usó grandemente en su tiempo, vive Jesús, en tiempo de varios reyes, primera y segunda de reyes, vive Jesús. Y este varón era reconocido por la forma que Dios lo usaba, por la forma de vestir, vive Jesús. Y dice que ellos iban caminando y encontraron a Elías, vive Jesús. Y entonces el rey de aquellos tiempos, era Ocosías, ¿verdad?, le dijeron que habían visto a este hombre, y él le preguntó que cómo era aquel varón. Versículo 7 de Segunda de Reyes, o sea, capítulo 1 de Segunda de Reyes, versículo 7. Entonces el rey le dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? El rey estaba en ese tiempo enfermo, ¿verdad? Y él había enviado por Elías, y Elías le mandó a decir que no se levantaría, que moriría, vive Jesús. Entonces él le dijo, ¿y cómo era aquel varón, vive Jesús? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía en sus lomos un cinturón de cuero. Entonces le dijo, ese es Elías Tabita. O sea, muchas veces como nosotros vestimos, como nos portamos, como hablamos,
somos identificados, vive Jesús. La gente nos identifican por la forma que Dios nos usa, o por la forma de nosotros vestir, o la forma de nosotros vivir, vive Jesús. Tenemos una identificación, vive Jesús. Entonces el rey, vive Jesús, dice que envió, versículo 9 del capítulo 1 de Segunda de Reyes, envió a 50 y le dijeron, el capitán fue con esos 50 y le dijo, mira, dice el rey que bajes, descienda. Y Elías le dice, y respondió, dijo al capitán de los 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que le consumió a él y a sus 50. Volvió el rey por segunda vez y envió otros 50, un capitán, ¿verdad?, con otros 50, y les habló y le dijo, varón de Dios, rey, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y él respondió y le dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Y volvió el tercer capitán de 50 con 50 y subiendo aquel tercer capitán en 50 se puso de rodillas delante de Elías y rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50. Y dice, he aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo. Y él se levantó y descendió con él ante el rey. Yo había estado predicando en la predicación anterior, ¿verdad?, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda, vive Jesús. Eso dice en el Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, vive Jesús. Aquí Elías estaba demostrando, ¿verdad?, el poder de Dios en su vida. Y él decía, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50, al capitán, ¿verdad? Pero aquí la tercera vez hay una cosa bien importante, vive Jesús. El tercer capitán reconoció y se arrodilló y pidió misericordia, vive Jesús. Él le rogó al varón de Dios, él reconoció. Porque cuando nosotros como seres humanos reconocemos a alguien que Dios lo usa, ¿verdad?, y nosotros aceptamos ese siervo de Dios y lo reconocemos, vive Jesús, y nos humillamos delante de la presencia de Dios, ¿verdad?, y reconocemos y ayudamos, bendecimos, también nosotros somos bendecidos a través del siervo de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor mandó a llevar el evangelio, dice que si alguien te diera, aunque fuera un vaso de agua, esa bendición, ¿verdad?, iba a estar con esa persona
que te recibía y te daba ese vaso de agua, vive Jesús. Aquí la importancia de este hombre es que él dice, bueno, han venido 2 veces, ¿verdad? 2 capitanes con 50 cada uno y no han reconocido, ¿verdad? No se han humillado. Y él vino y dijo, no, yo me voy a humillar y voy a reconocer que este es el hombre de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta y reconocer cuando Dios, ¿verdad?, llama a un hombre. Y lo debemos reconocer, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que hay aquellos que se levantan en contra de su siervo. Vive Jesús. Y si nosotros reconocemos al hombre de Dios y lo bendecimos, dice que en la vida de Elías había una viuda, ¿verdad? Y lo que le quedaba era un poquito de harina y de eso. Y Elías dice, hazme primeramente una torta a mí y después hacer para ti, ¿verdad? Y ella se dejó llevar por esas palabras y fue hizo, y dice que la harina y el aceite nunca faltaron, vive Jesús. Porque si nosotros bendecimos a los hijos de Dios y reconocemos, ¿verdad?, a los hijos de Dios, pues somos bendecidos. Este hombre, ¿verdad?, dice y reconoció y le dice, pues, ¿verdad?, ten estima, ¿verdad?, ahora mi vida delante de tus ojos y esta gente, ¿verdad?, que están también conmigo, que están bajo el mando, ¿verdad?, de él, vive Jesús. Y entonces Elías reconoció y entonces dice que el ángel de Jehová le dijo a Elías, desciende con él y no te tengas miedo. Y él se levantó y descendió con él ante el rey. Ese es el versículo 15 del capítulo número 1 del Segunda de Reyes, ¿verdad? Entonces, la importancia es nosotros reconocer, vive Jesús, reconocer que Dios está en el asunto. Cuando nosotros reconocemos que Dios está en el asunto, Dios nos bendice, vive Jesús. Y dice que conforme a la palabra de que Dios había hablado a través de Elías, ¿verdad?, vive Jesús. La palabra, el rey aquel, ¿verdad?, murió conforme a la palabra que Jehová dijo a través de Elías, vive Jesús. Y si nosotros buscamos en la palabra del Señor, Elías fue un gran profeta y Dios, ¿verdad?, se lo llevó en vida, vive eso. Dios dice que la historia de Elías, que vino un carro de fuego y se lo llevó, vive Jesús. Vemos la historia, podemos leer, ¿verdad?, capítulo 2, uno sigue leyendo esa historia y va a encontrar todas estas cosas. Y yo le digo, lean la palabra del Señor, vive Jesús. Saquen tiempo para leer la palabra del Señor, vive Jesús. Y entonces dice que nació un hombre en San Mateo capítulo 3, ¿verdad?, que se llamaba Juan el Bautista. Y dice que en el capítulo 3, versículo 4, Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y era miel silvestre, vive Jesús. Esta es el Elías que Dios prometió que iba a venir, vive Jesús. Cuando Dios mandó a Elías, mandó a enderezar el camino de todos estos reyes y toda esta gente que se habían puesto a adorar a Baales, vive Jesús. Y cuando Juan el Bautista vino, ¿verdad?, enderezando los caminos, las sendas, para cuando Jesús viniera, ¿verdad?, pues ya había un camino hecho, una puerta abierta, vive Jesús. Y entonces dice que el Señor mandó,
vive Jesús, mensajeros, porque Juan el Bautista en el capítulo 11 estaba preso, ¿verdad? El rey de aquella vez lo había puesto preso porque él le había hablado una profecía que el rey, ¿verdad?, estaba con la esposa de su hermano. Vive Jesús, ya en aquel tiempo pues mataban, ¿verdad?, y todavía lo están haciendo los hijos de Dios y los profetas. Vive Jesús, porque a nadie le gusta que le digan la verdad. La verdad rompe corazones, la verdad, tumba gente, tumba ánimos. Vive Jesús, y la gente no le gusta que le digan la verdad. Vive Jesús. Y entonces Juan le mandó a preguntar, ¿verdad?, a Jesús que si había de venir lo otro. En el capítulo 11, versículo 3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que os veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio. Vive Jesús. Entonces, dice Jesús, vive Jesús, que el versículo 12 dice que desde que Juan vino, el reino de los cielos sufría violencia, y los violentos lo arrebatan. Vive Jesús. Y dice que si queréis recibir, el versículo 14, dice, y si queréis recibirlo, es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. Vive Jesús. Porque Dios había prometido que iba a mandar a un Elías. Y si sabemos, ¿verdad?, que Elías no había muerto. Vive Jesús. Y que Elías había matado a los profetas, ¿verdad?, con espada. Y en aquel tiempo la ley decía que si se mata con espada muere. Y ustedes saben la muerte que tuvo Juan el Bautista, ¿verdad?, que le cortaron la cabeza, de la misma forma que Elías hizo con todos aquellos profetas. Vive Jesús, porque parece un misterio, pero parece que la palabra del Señor se cumple. Vive Jesús. Y la palabra del Señor se va a cumplir. Vive Jesús. Y hay de aquellos que no estén preparados en estos tiempos para recibir, ¿verdad?, todas estas cosas que han de venir. Vive Jesús. Porque el Señor no tarda sus promesas. Vive Jesús. Y mis predicaciones es que, ¿verdad?, consejo, leamos la palabra del Señor, veamos los tiempos, el Apocalipsis. Todos estos profetas hablaron, ¿verdad?, de todas las cosas que habían de pasar. Y los tiempos anuncian la venida del Señor. Vive Jesús. Y están pasando tantas cosas, y el Señor lo que quiere es que el pueblo busque la paz, que el pueblo se arrepienta. Vive Jesús, aunque Él tenga que parar el tiempo, pero Él tendrá que parar el tiempo para buenas, no para malas, porque muchas veces Él para el tiempo, ¿verdad?, para malas y para castigar a muchos pueblos. Vive Jesús, por la maldad que está sucediendo. Vive Jesús. Pero que nosotros seamos usados para parar el tiempo, para que el Señor siga bendiciendo a esta tierra. Vive Jesús. Cuando el Señor mandó a Jonás y Jonás predicó, aquel rey, ¿verdad?, se arrepintió y mandó orar y ayunar a todo el mundo, y Dios paró el tiempo, ¿verdad?, y no destruyó a Nínive, pero luego sí destruyó. Vino otro rey, ¿verdad?, que no conocía las cosas, y Dios luego destruyó a Nínive. Vive Jesús.
Y sabemos la historia, ¿verdad?, de que mientras José estuvo, ¿verdad?, pues el pueblo de Dios y el pueblo de Egipto fue bendecido, pero luego se levantó un rey que no conoció a José y lo hizo el pueblo hebreo, ¿verdad?, esclavo, y tuvieron que pagar consecuencias. Vive Jesús. Mi consejo es que hablemos la palabra del Señor, que escudriñemos la palabra del Señor, no nos dejemos confundir. Vive Jesús, porque la palabra del Señor no confunde a nadie, el Espíritu de Dios no confunde a nadie. Vive Jesús. Si tenemos un corazón contrito y humillado, el Señor en todo momento va a estar con nosotros. Vive Jesús. Y el Señor está obrando. El Señor protegió, ¿verdad?, a Trump. Yo había predicado, ¿verdad?, de que iba a haber un atentado. Hay una predicación que dice, mira a quién escoge, donde yo explico, ¿verdad?, que el Señor me había revelado que iba a haber un atentado en contra de Trump, ¿verdad?, pero que no le iba a pasar nada, que sí, solamente iban a haber, ¿verdad?, consecuencias, porque hubieron consecuencias. Fue herido en una oreja, murieron otras personas y también murió el que fue usado, ¿verdad? Así es que siempre hay consecuencias en todas las cosas. Vive Jesús. Pero si nosotros clamamos, ¿verdad?, para que el Señor nos guarde, nos cuide en todo momento, pues Él nos va a dar protección, como se la dio a Trump y como se la ha dado siempre a todos los justos pueblos. Que Dios te bendiga. El Señor está. Vive Jesús. Tronando afuera, vive Jesús, y lloviendo grandemente. Vive Jesús, aleluya. Y yo digo que la lluvia es bendición. Vive Jesús. Y le pedimos al Señor que no nos mande mucha, ¿verdad?, porque muchas veces en muchos sitios están cayendo agua tanta y tanta, porque la gente lo que hacen es que cogen fuego, pero cuando venga fuego no van a poder jugar con el fuego, porque el fuego quema. Vive Jesús. Si estás preparado, no vamos a caer en el fuego. Que Dios te bendiga. Cristo te ama. Familias de la tierra, unámonos. Vive Jesús, en oración, no como la unión que quieren hacer el Papa y toda esa gente por ahí, sino la unión que Cristo nos llamó, ¿verdad?, a que fuéramos un pueblo unido. Vive Jesús, en oración, en amor, en misericordia, en los frutos del Espíritu.